No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios capítulo 3 versículo 7. Estás escuchando La Voz de la Verdad, la emisora que alaba a Jesucristo. Que alaba a Jesucristo. Momento vamos a entrar en materia y quiero hablar en este momento acerca de una gran mentira, algo que se ha estado publicando por el mundo, en el mundo pseudocientífico, acerca de la evolución. Y quiero decirles que la evolución, amados hermanos, no está considerada como una ciencia, o sea, una ciencia reconocida. Bendito sea el nombre de Jesús. El hecho que aquí se habla de la evolución en el mundo como una ciencia, como algo científico, de algo especial, y como tal no es una ciencia reconocida. Un estudiante no puede graduarse en este tema, ni tan solo generalmente estudiar una asignatura en este campo. Más bien, lo que hay es una variedad de disciplinas científicas como la geología, la paleontología, la zoología, la botánica, la biología molecular, así como la física y la química, que también se utilizan ocasionalmente en las investigaciones relacionadas con la evolución. Pero también es verdad que la mayoría de científicos que trabajan en estas áreas nunca, óigame bien hermanos, nunca emplean la teoría de la evolución en sus trabajos, ni tratan directamente con sus implicaciones. Lo cierto es que puede ser que no tengan más información sobre la evolución que el profano inteligente. Pero como el resto de nosotros aceptan acríticamente, acríticamente lo que se les dice. O sea que el resultado de esto es que los pronunciamientos públicos, los medios de comunicación de masas, como la radio, la televisión, en fin, todos los medios de comunicación y los escritos sobre evolución provienen de un pequeño número de científicos, escritores y comentaristas que ven la evolución como una filosofía a propagar, más que como una ciencia a investigar. Las ideas sobre evolución aparecen con muchísima más frecuencia en la prensa popular, tanto de estilo científico como algo tradicional, la cual no está sometida a las limitaciones normales de verificación científica y revisión antes de que la publicación. En las revistas serias de investigación biológica y ciencias relacionadas, ciertamente las especulaciones que con frecuencia pasan como hechos demostrados en la literatura evolucionista no pasarían las normas de calidad de la mayoría, o sea, de la mayor parte de las revistas científicas prestigiosas. Así que la evolución es una filosofía. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Quiero decirles, amados hermanos y amigos, esto es una trama, mire. Esto es una trama. ¿Qué es una trama? Una trama es alguien que prepara con habilidad y sumo cuidado una cosa difícil de realizar. Una trama es una intriga, una confabulación, una maquinación, una componenda, un enredo.
Eso es una trama. Ahora, se ha podido demostrar, sin embargo, la verdadera naturaleza de la investigación científica, evolucionista. Y se puede ver la poderosa evidencia que apoya a las Sagradas Escrituras en todo. Así que no hay necesidad de esta manera que los cristianos, de un modo imperioso, deben de abandonar la famosa mentira de la evolución y recibir las Sagradas Escrituras como la palabra autoritaria del Señor. Y puedo citarles una escritura maravillosa que está en Santiago capítulo 3 y el versículo 1. Miremos entonces, amados hermanos, lo que la palabra de mi Dios nos dice en este momento. Santiago capítulo 3 versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esto significa que nosotros debemos tener sumo cuidado. ¿Por qué? Porque hemos llegado de un modo directo a la completa anarquía, o sea, donde no se acepta ninguna autoridad ni gobierno. Dicho de otro modo, una sociedad líquida. No querer tener a Dios en su noticia. Oh, qué tristeza. De modo que esto es un hecho muy común a historia de la humanidad. Quiero, hermanos, en el Salmo 146, 5 y 6, dice la palabra del Señor Jesucristo. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza es el Señor Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados y que da pan a los hambrientos. Oh, el Señor liberta a los cautivos, el Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor levanta a los caídos, ama a los justos, guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. De manera que, mirando nosotros de una manera total, hemos leído el criterio amplio de que la respuesta es que los que tienen esa diametral y opuesta idea de que la evolución es verdad, pero no es cierto, entonces las Sagradas Escrituras sería falsa. Esto se debe a que la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, dice que cada animal se reproduce según su propia especie, mientras que la evolución dice lo contrario. Las Sagradas Escrituras dice que hay un tipo de carne en las bestias y otro tipo de carne del hombre. En otras palabras, el hombre no es otro animal en la cadena evolutiva. Miren, hermanos, y miremos qué nos dice realmente la palabra del Señor y qué nos dice la evolución. Porque los evolucionistas tildan a los que creemos en las Sagradas Escrituras como cuentos de hadas, como un invento, como un libro que recopila cosas extrañas. O sea que podemos referirnos a un hombre de ciencia
a un profesor de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, en la Gran Bretaña, que ha dado clases durante 9 años. Y él dice: poseo varios títulos y distinciones académicas y siento de muchas maneras que soy muy calificado intelectualmente. Él estaba diciéndole a ellos, a sus estudiantes del momento, y dice: pero no me siento de ninguna manera intelectualmente inferior cuando digo que creo en el relato de la creación. Él cree en eso. Antes de creer en la Biblia, o sea, en las Sagradas Escrituras, estudié muchas otras formas de explicar el origen del hombre y las encontré a todas insuficientes. Oiga, insuficientes. Y en muchos casos llevaban implícita una contracción. Así que me dediqué a estudiar las Sagradas Escrituras como un filósofo profesional, no como un creyente. Y me dije a mí mismo: por lo menos no puede ser más insensata que algunas de las otras cosas que he leído o que he oído. Y para mi sorpresa, descubrí que tenía la respuesta. Entonces, ¿qué es la evolución? ¿Es una realidad o es una ficción? La evolución, por el contrario, parece ofrecer más preguntas que respuestas. Oiga, más preguntas que respuestas. De modo que si toda criatura evolucionó sin un creador, hay numerosos problemas en la evolución científica. Tomemos, por ejemplo, la primer ave. ¿Respiró el ave? ¿Respiró antes que la evolucionaran los pulmones? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué evolucionaron los pulmones si estaba felizmente sobreviviendo sin ellos? ¿Cómo sabía que necesitaba evolucionar si su cerebro aún no había evolucionado? ¿Tenía pico el ave? ¿Cómo comía antes de que evolucionara el pico? Oh, son preguntas tremendas que ponen a pensar. ¿A dónde enviaba el pico la comida antes de que evolucionara? ¿Al buche? ¿Cómo tenía energía el ave si no comía? Claro, porque aún no tenía pico. ¿Cómo veía el ave lo que había para comer antes de que evolucionaran sus ojos? Así que la evolución es un suicidio intelectual. Repito lo que dijo este hombre de ciencia: la evolución es un suicidio intelectual, es una vergüenza. Oh, Dios mío, qué tremenda situación en la que se encuentran muchos hombres de ciencia, hombres que se encuentran ante muchos fraudes. Vamos al fraude del hombre de Piltdown. No fue un incidente aislado. El famoso hombre de Nebraska provino de un solo diente, que más tarde se encontró que pertenecía a un cerdo extinto. El hombre de Java, que se halló a comienzos del siglo XX, no era más que un fragmento de cráneo, el pedazo de un fémur y 3 muelas. El resto provino de la efervescente imaginación del seso de los trabajadores parisinos. Al hombre de Java se le considera ahora totalmente humano. El hombre de Hildenberg provino de una mandíbula, una gran sección de la barbilla de algunos dientes. La mayoría de los científicos rechazan la mandíbula porque es similar a la del hombre moderno. Aún así, muchos evolucionistas creen que tienen 250,000 años de antigüedad. Sin embargo, hermanos, identificaron su nacimiento con la datación por carbono. Sin embargo, la revista Time, el 11 de junio de 1990, publicó un artículo científico
titulado "Los geólogos muestran que la datación por carbono puede estar totalmente equivocada". Oh, qué terrible. Entonces, ninguna prueba de la evolución en el hombre neandertal. Él murió de las inclemencias del clima. Su cráneo se consideró plenamente humano, no de un simio. No se encontró que su postura encorvada fuera causada por una enfermedad, sino que hablaba, era artístico y religioso. Hermanos y amigos, hay muchas cosas sobre esto de qué hablar y de qué decir. Ahora, estos científicos acusan a los creacionistas, a los que somos creacionistas, estos científicos de la evolución, y han acusado a nosotros los creacionistas de cosas extrañas y raras. Y acusan de que los creacionistas, por ejemplo, creen que la tierra es plana y que los animales no cambian, o que la tierra está apoyada en 7 columnas. De manera que esto es algo impreciso, algo raro, porque no es cierto. Se pueden derribar estos mitos sin dificultad alguna. La afirmación de los creacionistas bíblicos creen que la tierra es plana. Ellos dicen eso. Oiga, ellos dicen eso. Es una acusación frecuente contra los creacionistas bíblicos, contra los que creemos en el libro de Génesis, contra los que creemos en la creación directa de nuestro Dios, de aquel que está sentado en el trono. Entonces, a nosotros nos basta con que las Sagradas Escrituras lo mencionen. Por lo que sabemos, no hay ningún creacionista bíblico que crea en esas cosas de que la tierra, que el mundo es plano. ¿Sabe por qué? Porque las Sagradas Escrituras no enseñan tal cosa en ninguna manera. En ningún momento la palabra del Señor enseña tales situaciones. Gracias a Dios, porque eso no es cierto. Entonces, la palabra del Señor no enseña que la tierra sea plana, no, nunca. Y es una creencia que jamás tuvo gran difusión, o no tuvo difusión. De hecho, las Sagradas Escrituras enseñan claramente que la tierra no es plana, de modo que no tendría que haber problema con eso. Porque Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada. Vamos a leer en Isaías 40, 22. Repito, Isaías 40, 22. Dice de la siguiente manera, de una manera magistral y preciosa: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Oiga, Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Pero me llama la atención las primeras palabras del capítulo 40 y versículo 22. Dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Bendito sea el nombre glorioso y santo de mi Dios. Entonces, vamos también a leer en el libro de Job, Job capítulo 26 y versículo
10, lo que la palabra del Señor también nos dice. Porque la palabra del Señor es contundente. La palabra del Señor es clara y concisa para todos aquellos los que creemos en ella. Porque está escrito que vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y porque está escrito también que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, para que el hombre sea totalmente preparado para toda buena obra. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos entonces al libro de Job, capítulo 26 y el versículo 10, que a la letra dice: puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Oiga bien. Dice, puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros hemos creído con todo nuestro corazón, con toda la fuerza y la intensidad de nuestro ser, en la grandeza, en la majestad de mi Dios, que lo que Él ha dicho y lo que Él ha hecho realmente es real, cierto y contundente. Un creacionista, un predicador de la palabra, después de una conferencia, un joven que estaba de pie le dijo al predicador: hoy he entendido que mi conocimiento del cristianismo era como el que comienza a ver una película por la mitad. Y le dice al pastor: usted me hizo ver desde el principio y ahora puedo entenderlo todo. Luego un hombre que estaba allí se aproximó y le dijo al predicador: esta información es como una llave. No solo nos explica por qué tenemos problemas en la sociedad hoy en día, sino que es la llave para conocer cómo ser más efectivos al testificar de Jesucristo. Y luego le dice al predicador: muchas gracias, muy amable. Estamos viviendo en una sociedad desafiante. Estamos viviendo una anarquía donde el común de las personas, el común de las naciones no quieren obedecer a Dios ni tener a Dios en su noticia. Una sociedad desafiante en su conjunto, que se vuelve cada día más anticristiana. No quieren obedecer a mi Dios. Y vemos el aumento del pecado de la homosexualidad, el abandono del matrimonio, la falta de la moralidad y la falta de ser morales hasta en el modo de vestir, el aumento de la pornografía y el aumento al desacato de la ley. O sea que la gente no quiere sujetarse a nadie, a nada ni a nadie. Son algunas de las cosas. Entonces nosotros como cristianos estamos predicando por la libertad, incluso en los países llamados cristianos. Estamos enfrentando una sociedad líquida, una sociedad que practique el aborto, la pornografía, la homosexualidad, el desenfreno en cuanto a la ley.
Entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿Por qué desacreditan la palabra de Dios algunos hombres escondiéndose en la ciencia? ¿Por qué razón no quieren humillarse como Caín cuando fue llamado por Dios y no quiso sujetarse a la advertencia de mi Dios? Porque mucha gente desprecia cuando se les habla del Señor Jesucristo y parecen estar cerrados al Evangelio. Hay una razón fundamental para que esto produzca cambios, porque no quieren en este tiempo, en la modernidad y la posmodernidad, y en este momento de sociedad líquida, no quieren tener a Dios que les habla de la moral, que les habla de alejarse de las cosas malas. Pero ellos no quieren hacerlo. Tienen sus propios argumentos. Tienen sus cosas propias. Y no es así. Porque ellos hablan de una sociedad, una generación espontánea. Hablan de una biogénesis y de argumentos que no son realmente profundamente científicos. Porque mire, la ciencia no contradice las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras tampoco contradicen a la ciencia. Es la mente humana, es la mente del hombre la que no quiere entender la majestad de nuestro Señor Jesucristo, la majestad de aquel que está sentado en el trono. Y quiero dirigirme de una manera respetuosa y amable. Lo que en el libro de Apocalipsis dice en la palabra del Señor, que en las manos del Señor están las llaves del infierno y de la muerte. Porque en las manos de mi Dios están los destinos del universo. Y nadie los puede cambiar porque son inmutables. Nadie puede decir o hacer otra cosa. Ni la lengua de un perro se mueve sin la absoluta voluntad del que vive y permanece para siempre. Por eso Él dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. De manera, amados hermanos y amigos, que queda este tema sobre la evolución. Porque la evolución proporciona comodidad, pero no quieren mirar a las Sagradas Escrituras, que es una interpretación coherente y satisfactoria. No quieren hacerlo, porque se ven quebrantados sus conocimientos. No quieren entenderlo. Porque mi Dios, hermanos y amigos, ha enloquecido la llamada sabiduría de los sabios de este mundo, de los hombres que dicen ser sabios, que dicen entender las cosas tremendas de lo que el hombre no entiende. Pero la palabra del Señor dice claramente
que de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Bendito sea el nombre de mi Dios. Porque el Señor, vuelvo a repetir, pregunta. El Señor pregunta y hace una pregunta directa al hombre, a la humanidad. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está? El escriba viene siendo como el periodista, como el cronista en estos momentos. El que escribe aquellos cronistas científicos y revistas científicas de aceptación internacional. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Oiga, la locura de la predicación. Muchos quieren saber, muchos quieren conocer el propósito de Dios, pero Dios se los ha manifestado. Dios se los ha dicho constantemente a través de su bendita y santa palabra. Pero ¿sabe qué es lo tremendamente desconcertante? Y lo que uno no puede entender, al menos en el momento. Porque ellos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, no le dieron el mérito ni el valor que el eterno Dios se merece. Y dice que ni le dieron gracias, sino que se llenaron de vanidad en sus razonamientos, en sus pensamientos. Y dice que su necio corazón fue entenebrecido, o sea, lleno de tinieblas. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¡Qué terrible situación! Han llegado a adorar a las ratas, a los perros, a las aves. Han llegado a adorar a los ríos, a las ciudades. Hermanos y amigos, por favor, se ha enloquecido la sabiduría de los sabios de este mundo, porque no han querido tener a Dios en su noticia. Lo tienen lejos, lejos de sí. Pero Señor, que es tan bueno y misericordioso y grande en misericordia. Él dice, no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Oh, amigos, en este momento, yo te invito en el nombre de Jesús de Nazaret, que recibas al Señor, que puedas arrepentirte y reconocerte como pecador, que has ofendido al Señor. Y entonces el Señor te recibe en este mismo momento, en esta misma hora. Llena tu vida, llena tu corazón, tu alma. Porque el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es entonces el momento más especial. Es el momento poderoso. Mire, es el momento maravilloso para recibir al Señor Jesucristo en tu corazón.
Y en señal de ello voy a permitirme orar por todas las personas que en este momento en el mundo donde se escucha esta emisora Radio La Voz de la Verdad, voy a permitirme orar, exaltar la grandeza de mi Dios en favor de todos los amigos, de todas las personas que escuchan estas palabras de vida eterna, estas palabras de poder y majestad, y que llenan tu alma, porque la palabra del Señor es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los huesos y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, Señor, porque para ti en este momento es esta palabra que penetra hasta partir tu alma y tu espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y sabe por qué, amado amigo? Por una razón muy sencilla, que no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia de mi Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Así que no hay nada oculto. Por eso cuando Juan le vio a él en el libro de Apocalipsis y nos narra que él le vio y dice que tenía a su diestra 7 estrellas, que de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Y dice que sus pies eran semejante al bronce bruñido, refulgente como de un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Es una metáfora, una forma de ver. Él lo vio de esa manera, pero cuando dice que sus ojos eran como llama de fuego, se está refiriendo a que los ojos de Dios están en todas partes, en todo lugar, al mismo tiempo dándose cuenta y mirando las obras de los hombres. Aleluya, así que no hay nada oculto, no hay nada escondido que se pueda esconder de la majestad del eterno Salvador. Aleluya. Y Él, como ve todas las cosas, entonces tú ni yo ni nadie nos podemos esconder de la majestad de aquel que está sentado en el trono, y puedes entonces arrepentirte en este momento y sentir en tu alma el gozo de la salvación, la salud que Dios te proporciona, porque Dios es amor. Aleluya. Oh, mi Dios, bendito sea Él. Vamos a orar por un amigo, por una dama, un caballero, un ingeniero, un médico, un científico, que por el toque maravilloso y milagroso de la palabra del Señor ha entendido que debe recibir a Jesús en su corazón antes que sea demasiado tarde, y salir de esta sociedad líquida y salir de esos pensamientos contrarios. Sí, en el nombre de Jesús. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos en este momento y exaltamos, oh Señor Jesucristo, tu poder y majestad. Pido con humildad, Señor, por todos los hombres del mundo y mujeres
con esa mentalidad que usted les ha dado y el permiso y la revelación que usted les da. Como dijo alguna vez Daniel y como dijo Nabucodonosor, esas palabras tan tremendas que me estremecen. Cuando dijo Nabucodonosor las grandes maravillas que el alto y sublime Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Oh, gracias, Señor bendito de la gloria. Porque también Daniel dijo que Él cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. El que da la ciencia se llama Jesucristo, y Él da la ciencia a los entendidos. Y dice que Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Recíbele, Señor Jesucristo, en tu presencia. Invoco tu nombre, ruego por ellos, suplico por ellos, Señor. Exalto tu grandeza, poder y majestad. Y me acojo a tu misericordia en este momento. Me acojo a tu bondad preciosa, a tu majestad maravillosa. Y me postro, rostro en tierra, ante su presencia santa y divina. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, por todos los hombres, por la ventana 1040, por todos los países, por todas las asociaciones científicas del mundo donde se encuentran esos hombres de los cuales usted les ha revelado, Señor, tu palabra. Aleluya. A esos sabios les ha revelado cosas escondidas. En el nombre de Jesús, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Cápsula apostólica, un refrigerio para el alma, en la voz del pastor Alexander Lizama, solo aquí, en tu radio, La Voz de la Verdad. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.